En una no tan atinada broma del destino, el fútbol se ubicó perfectamente dentro de esas muchas cosas que no son buenas para mí. Mi vida se encuentra íntimamente relacionada con la palabra no. Leo, no debes de saltar. Leo, no te tienes que esforzar demasiado. Leo, eso no es bueno para ti. Todo el tiempo y desde hace años la palabra no. No, no y otra vez no. La cosa es que realmente me gusta el fútbol. La vida, además de regalarme una enfermedad, me ha dado muchísimas sorpresas. Quizás sea un sincero intento de compensar las cosas entre ella y yo. Realmente no lo sé. A veces me gusta pensar que de algún modo todo se equilibra. Tengo que reconocer que hoy me encuentro muy agradecido con la más reciente de sus sorpresas: ser entrenador de un pequeño equipo de fútbol. No me pregunten cómo fue que llegué hasta acá intentando ayudar a otros a ganar partidos de fútbol. La cosa es que ese de ahí soy yo. Y como podrán notar, hay algo especial en mí. Sí, estoy feliz. Nuestro equipo se llama Viena FC y ellos son los chicos que entreno. Todos nos reunimos en una cancha de fútbol de barrio construida en concreto. Es aquí donde algunos de nosotros nos conocimos y es el lugar donde ahora entrenamos. Sabemos muy bien que nuestra apreciada cancha es un sencillo, humilde y muy pequeño rincón del mundo que nos hace muy felices y que por suerte está bien iluminado por las noches. Pepe es el fundador de Viena FC. Jamás pierde la oportunidad de ser un gran motivador para todos. Mel, con una mirada melancólica y profunda, te dice lo que piensa con total y absoluta sinceridad. Es una increíble persona. Miau, Oscar. Estoy seguro que tiene el don de instruir y enseñar. Me da mucha felicidad saber que disfruta de los entrenamientos. Siempre está dispuesto a ayudar a sus compañeros. Acá viene Chaco el original, Chaco mediano y Basita. Los tres son hermanos. Por alguna extraña razón siempre se están molestando, pero estoy seguro que se aman mucho. Jacobo es nuestro defensa central. Es muy inteligente. Me gusta que siempre se pregunta cosas del fútbol y también cosas de la vida. Ratón, Luis. Tiene una habilidad secreta a la cual le llama Rata Special. Es uno de los más comprometidos del equipo. No se rinde y creo que jamás lo hará. Abdiel juega como lateral. Es valiente, hábil con la mente. Siempre tiene algo ingenioso que decirle a todos. René, mediocentro. Lo conozco de muchos años. Es un apasionado por la lectura. Acaba de comprar su primer auto que algunas veces se convierte en el transporte oficial del equipo. Alekei es el más callado y tímido de todos. Sin darse cuenta, se está convirtiendo en un duro defensa central y en un gran ser humano. Raúl, todos le decimos Rulo, es nuestro delantero y quien hace más goles para el equipo. Me sorprende su fortaleza y carisma. Es una persona que siempre tiene algo bueno que decirte. Toño es nuestro portero enérgico y exigente. Un apasionado total del fútbol que siempre quiere ganar. Villa es firme y sereno. Una persona con enfoque que entiende la importancia de vivir en agradecimiento. Rigo es mi amigo desde hace muchos años. Juega como lateral. Lo que más me gusta de él es que entiende cómo disfrutar la vida. No lo sabe, pero me enseña muchísimo. ¿Desde cuándo somos amigos, Rigo? ¿15 años? Yo creo, más o menos. Más o menos, ¿no? Estabas bien chiquita. ¿Qué significa el fútbol para ti, Rigo? La verdad es que siempre fui el típico niño que quería ser futbolista de grande. Así que con eso te respondo todo. Es bien curioso que digas eso porque yo siempre quise entrenar un equipo. Siempre tuve como esa curiosidad de, estaría padre. Yo creo que tiene que ver también un poco con los sueños frustrados, porque pues de chico yo siempre quise estar en un equipo, ¿no? Ahora estoy muy feliz, me siento muy contento.
Todos ellos inocentemente creen que los estoy ayudando a ser mejores jugadores, a ganar partidos, a elevar su técnica. Realmente lo intento en cada entrenamiento, pero en realidad son ellos los que me ayudan a mí, me hacen ser una mejor persona, alivian mi carga y por muchos momentos olvido que estoy enfermo. Durante el tiempo que hemos pasado juntos, he descubierto ese otro lado lleno de significado. Definitivamente es mejor crear algo juntos que crear algo solos. Estoy seguro que hemos cambiado al menos un poco nuestras vidas. Ahora somos una pequeña familia. En nuestro primer torneo juntos, llegamos a las finales. Goleamos en cuartos de final. Naturalmente estábamos contentos y motivados. Todo ese día nos salió a la perfección. Para la semifinal del torneo enfrentamos dificultades que son complejas de explicar. Dicen que el fútbol es un deporte injusto. Yo creo que el deporte en sí mismo es duro. En el fútbol no importa cuánto te esfuerces o lo bien que juegues. Al final, solo cuentan los goles. Estuvimos muchas veces cerca, muy cerca de marcar. La derrota en semifinales tan justa, tan dolorosa, nos conectó con algo más profundo, que en la vida, como en el fútbol, también hay caídas, vacíos y silencios que duelen. Tarde o temprano todos nos topamos con la derrota, con la pérdida, y es ahí donde uno realmente crece. Me habría encantado cerrar este video con nosotros levantando una copa, contando una historia de campeones. No fue así, pero sí quiero contarles esto. Perdí una semifinal como entrenador, pero gané algo más valioso, a 15 personas que ahora forman parte de mi historia. Hoy ustedes saben quién soy, saben que estuve ahí, que intenté dar lo mejor. Quizás con el tiempo recuerden a ese loco que se emocionaba en cada partido, que los hacía correr más de la cuenta y que un día, sin que se lo pidieran, les hice un video para no olvidarlos. No estoy seguro cuándo seremos campeones, tampoco si volveremos a jugar una semifinal. Solo estoy seguro de algo, que el tiempo que nos resta como amigos lo llenaremos de buenos momentos, sumaremos experiencias, estímulos, y algún día, cuando cada uno siga su camino, recordaremos y podremos decir que valió la pena absolutamente todo. Un día, sin que ninguno de nosotros lo sepa, llegará nuestro último torneo, nuestro último entrenamiento y nuestra última vez juntos. Pero mientras ese día llega, acá seguiremos, intentando ser campeones de un pequeño torneo de fútbol. Casi lo olvido. Tenía toda la intención de hacer un video épico, motivador, con nosotros siendo campeones. Pero las ganas ahí estaban. Así que con o sin trofeo, se los hice.